Esto todavía es Economía sin Corbata. Hoy estamos hablando de la crisis en Brasil, del ajuste en Brasil. Y ahora, Agustín, vamos a ver cuál puede ser el impacto de esta crisis brasileña en la Argentina. En la Argentina, tal cual. Primer punto a tener en cuenta, importante, Brasil es nuestro principal socio comercial. O sea, evidentemente, lo que pasa en Brasil nos afecta mucho. Hoy lo que está pasando en el mundo también afecta a la economía brasileña. Ahora, lo interesante para Argentina es que los vínculos directos entre lo que está pasando en el mundo, lo que está ocurriendo en Brasil en términos financieros, la salida de capitales, la fuerte presión devaluatoria en real, hoy no tiene los vínculos estrechos que tuvo históricamente para la Argentina. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la economía argentina está desendeudada, entonces no tenemos esa dependencia del capital extranjero que tuvimos en otro momento de la historia, donde se resfriaba cualquier país, economía de cualquier país remota en cualquier lugar del mundo, y acá nos moríamos de neumonía, digamos. Pasó en fines de la década del 90, con la devaluación del baht en Tailandia, etcétera. Bueno, hoy esos vínculos directos no estarían impactando de esa forma. Ahora, donde sí se da el impacto es a través de la economía real. Es decir, Brasil en recesión, profundizando su recesión, recién Emil Sader en la entrevista hablaba de una caída este año de 2,8% para la economía de Brasil, ya fue revisada para abajo varias veces, y con una devaluación fuerte del tipo de cambio, producto de una salida masiva de capitales que está ocurriendo en Brasil, es un combo perfecto para impactar de manera negativa sobre la economía argentina. ¿Qué es lo que hizo Argentina frente a esta situación? Eligió el camino del fortalecimiento del mercado interno. O sea, lo contrario a lo que venimos hablando de Brasil, del ajuste y del camino que han elegido el último tiempo, se optó por hacer política de ingresos, política redistributiva y fortalecer y estimular el consumo. Ahora, fíjate cuál es el impacto, en base a algunos datos, de lo que está pasando en Brasil sobre la economía argentina. Si te parece, te invito antes de eso, vemos un informe del impacto concretamente de esta crisis brasilera en la economía argentina. Vamos a ver. El impacto es tremendo por varios motivos. Es decir, en el plano económico, obviamente, si el país más grande está en recesión, esto tiene un impacto sobre las exportaciones de todo el resto de la región. Las proyecciones de los organismos internacionales hoy dicen por lo menos que Brasil va a cerrar el año con una caída de su producto que se estima, creo que aproximadamente en 2 puntos porcentuales. Seguramente va a tener un impacto sobre las exportaciones argentinas, que algunos estiman entre una reducción de 2.000 o 3.000 millones de dólares. Los flujos bilaterales de comercio entre Argentina y Brasil, si uno mira en lo que va entre enero y abril de 2015, el 45% de las importaciones que Argentina hace desde Brasil son en su gran mayoría productos pertenecientes al complejo automotriz en general, y lo mismo ocurre con las exportaciones. Este detalle respecto de cuáles son los productos que hoy explican fundamentalmente la relación entre dos países, me parece que da tela para discutir algo que uno escucha, se viene planteando abiertamente, que es cuál es la estrategia que tiene que tomar Argentina frente a la devaluación brasilera. Creo que el problema mayor a futuro viene por el lado de la crisis política que se está instalando en Brasil. En este momento el gobierno ha perdido toda popularidad. Lo que uno ve es que, bueno, sí, es real que si uno analiza los números en frío de la evolución de balanza comercial o demás del sector, son un poco alarmantes. Si uno va un poco más a lo fino, lo que ve es que de no haber existido ese acuerdo, Argentina y Brasil hubiesen tenido industrias automotrices con un menor grado de desarrollo respecto de la que muestran actualmente. Es decir, que el esquema de integración bilateral entre dos países con diferencias, pero con tecnologías y complementariedades productivas relativamente similares, si se quiere, o complementarias, fue beneficioso para ambos países. Y entre otras cosas, se le han puesto hoy a la presidenta, como en la mesa de negociaciones, una agenda Brasil, por ejemplo. Son unos 20 puntos, entre los que se incluye, por ejemplo, la salida del Mercosur, o convertir al Mercosur en una especie de zona franca que le permita a Brasil firmar acuerdos de libre comercio con Europa, con Estados Unidos en forma independiente. Creo que esto es el fin de la integración regional, por lo menos como la conocemos, hasta tanto no cambie la situación en Brasil. Pero digamos, las consecuencias son funestas para la región y principalmente para el proyecto de integración. Que la solución a Brasil sea dejar el Mercosur y hacer un tratado de libre comercio directamente con la Unión Europea, uno sabe que eso no va a ser beneficioso ni para Brasil
y obviamente tampoco para el resto de Latinoamérica, dado su carácter de líder regional. En estos momentos tenemos que defender absolutamente la existencia de un Brasil más autónomo, de un Brasil menos ligado a los capitales internacionales, de alguna manera que la economía brasileña se reconduzca hacia políticas mucho más defensivas de su mercado interno y del Mercosur, ¿no? En contra de las que actualmente se están empleando, ¿no? Un gobierno de derecha en Brasil inmediatamente va a contagiar a toda la región y especialmente en la Argentina, donde estos elementos ya están preparados, están hace tiempo preparados para poder asumir también el poder, ¿no? De modo que estamos en esta cuestión. Hay una ofensiva general contra América Latina que ya se vio en la Argentina claramente y ahora el punto esencial de ataque es Brasil. Hay cosas que requieren todavía ser discutidas, que requieren mejorar y ahí quizá Argentina, tanto Argentina como Brasil, deban ceder en determinadas cuestiones, pero hay puntos en donde eso se puede mejorar, pero siempre pensando en que si no es a través de la integración regional es muy difícil promover estos enclaves productivos que sabemos son fundamentales para poder sostener los procesos de crecimiento de la región. Agustín. Sí, bueno, ahí estábamos escuchando un poco análisis vinculado con esto de lo que hablábamos recién, el impacto de Brasil hacia la Argentina a través de lo que los economistas llamamos la economía real. Los economistas a veces dividimos entre la economía financiera, el flujo de capitales y lo que te explicaba antes, y la economía real, que está vinculado a la producción, a los vínculos comerciales y a los intercambios comerciales entre los dos países. Mira, vamos a ver algunos datos para entender un poquito mejor esto. Primero, un dato básico que es la tasa de crecimiento que viene presentando la economía de Brasil en términos anuales, o sea, los datos trimestrales, pero comparado contra el mismo trimestre del año anterior, desde el último de 2013 y el primero de 2014, donde todavía presentaban crecimiento positivo del orden, a principios de 2014, de casi 3% anual, y después viene la caída. Fíjate que en el primer trimestre de 2015 hay una variación negativa de más o menos 2 puntos, recién hablábamos de que para el año 2015 puede llegar a terminar casi en 3, 2,8 decía Sader, hay estimaciones que hablan del orden de los 3 puntos de caída. Es una recesión importante, profunda. Para los economistas, dos trimestres, para nosotros los economistas, digamos, 2 trimestres de caída, de contracción en el dato de crecimiento consecutivos es lo que llamamos recesión. Fíjate que Brasil, en el gráfico que acabamos de mostrar, ya lleva acumulados 4, el segundo también negativo, el tercero seguramente también, o sea que son 5, 6, varios trimestres consecutivos. Podemos hablar de una recesión importante, profunda en términos de duración y de magnitud. Después tenemos datos vinculados con el comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Y acá hay algunos sectores sobre los cuales nos detenemos que son interesantes. Fíjate, tenemos algunos de los principales alimentos y bebidas, productos minerales, plásticos, metales, maquinarias y material de transporte. Ahí está el tema de los autos, de lo que tanto hablamos, cómo nos impacta el sector automotriz. Para mirar algunos números, por ejemplo, vamos a material de transporte, que es el más grande. Fíjate que el intercambio en el año 2014, las exportaciones que Argentina le hacía a Brasil en dólares, en el acumulado para comparar entre enero y septiembre de 2014, eran de 4.921 millones y pico de dólares, y este año el acumulado enero-septiembre de 2015 3.380 millones. Fíjate que en todos los demás sectores, en el gráfico que vimos recién, alimentos y bebidas, minerales, etcétera, más allá del nivel, lo que se ve es que hay una caída significativa. Lo marco en el material de transporte porque es el más grande. Hay una caída significativa. Esto implica menor ingreso de dólares a la economía argentina por una caída en la demanda externa, ¿sí?, de tu principal vecino socio comercial, que es Brasil. Y en el otro gráfico que podemos ver ahora, tenemos los mismos sectores, pero ahora no en términos de monto, acá quizás se ve más claro, sino en términos de variación interanual, es decir, cuál fue la caída de las exportaciones argentinas a Brasil en dólares en el mismo periodo de enero-septiembre acumulado entre el año pasado y este año, o sea, enero-septiembre de 2015 contra enero-septiembre de 2014. Fíjate que en todos los casos hubo caídas, en el caso de productos minerales del orden del 50 y pico %, en material de transporte más de 30%, o sea, todo esto es el impacto a través
través de la economía real que estamos teniendo por Brasil en una situación de recesión y que implica una menor demanda desde nuestro principal socio en los productos, sobre todo industriales. Y ese es el impacto importante que está sintiendo la economía argentina por lo que está pasando en Brasil. La apuesta de Argentina, que viene teniendo éxito al momento, ¿cuál fue? Bueno, vamos a fortalecer nuestro mercado interno, estimular el consumo doméstico y compensar esta caída de la demanda proveniente desde nuestro principal socio con demanda interna. Viene dando sus frutos porque la economía argentina este año va a crecer. Así lo vamos a esperar entonces y ojalá que sea con estas posibilidades, con estos resultados. Seguimos siendo Economía sin Corbata, nos vamos al corte. Cuando volvemos tenemos para mostrar lo que teníamos prometido el miércoles pasado. Se presentó el libro de este programa, Diálogos sin Corbata. Lo presentamos en la Biblioteca Nacional y en el próximo bloque te mostramos esa cobertura. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros ahí. Un montón fue a la Biblioteca Nacional. Nos vamos al corte, ya venimos.